Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre, que es el último de este año y que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya hemos venido viendo, pero en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Según el orden de Melquisedec. Y antes de continuar, quiero que me acompañes para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, en el verso 19 y el verso 20. Y ahí leemos así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es el texto que estamos aprendiendo y que, bueno, pues estamos recordando en esta ocasión. Pero ahora me gustaría invitarte para que tengamos una oración juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, queremos agradecer por la luz del día y queremos pedir que nos ayude en el estudio de su palabra. Pedimos su buen espíritu, hablándonos, instruyéndonos. Queremos pedir que también pueda ayudarnos a comprender las cosas y por la fe vivir en ellas. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Participantes del Fundamento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué más forma parte del fundamento cristiano y por qué está allí? ¿Quién más forma parte de este fundamento cristiano y por qué está allí? Vamos a ver qué más. Ya tenemos el fundamento es Cristo. Muy bien. Pero ¿quién más forma parte de este fundamento? ¿Y cuál es la razón de que está allí? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, en el verso 19 y el verso 20 nos explica de esta manera. Y ahí leemos: así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién más está en el fundamento? Los apóstoles y también los profetas. Muy bien, y sobre ese fundamento, que la principal piedra de fundamento es Jesús, pero sobre eso están los apóstoles y los profetas. Muy bien, y sobre eso somos edificados. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y ahí leemos de esta manera: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es, tenemos entonces Jesús, la principal piedra de ángulo, fundamento principal. Sobre eso tenemos también los apóstoles y los profetas, y después, según lo que leemos allí, tenemos evangelistas, pastores, maestros que perfeccionan el cuerpo de Cristo. Muy bien, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué más hay en esa edificación? Bueno, ya tenemos a Jesús, los apóstoles, los profetas, y después lo demás que se puso para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Muy bien, esa es la razón por la que está puesto allí. ¿Estamos claros? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es necesario formar parte de esta estructura y cómo nos ayuda el compañerismo? Recuerda, sobre Cristo, sobre los apóstoles, sobre los profetas, y cada uno es añadido. ¿Por qué es importante formar parte de esto y cómo esto nos va a ayudar?
Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos aquí lo que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 13 al verso 16. Y leemos de esta manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse a sí mismo. La Biblia entonces nos dice por qué es importante pertenecer a esta estructura. Muy bien, esto es para que crezcamos, para que ya no seamos como niños buscando una cosa que no debe ser, no seamos llevados por viento de doctrina, y para que la acción armoniosa podamos crecer en la plenitud de Cristo. El compañerismo entonces en la iglesia es muy importante para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús. Esto es, la acción de un miembro más otro miembro nos une, y eso tiene como resultado que nosotros vayamos creciendo en Cristo Jesús. Muy importante. ¿Nos damos cuenta? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué importancia tiene nuestra relación con la iglesia y cómo sabemos que no estamos hablando de individuos, sino de miembros que forman un cuerpo colectivo? Qué importante es que nosotros pertenezcamos a la iglesia, o cómo nos llevamos con la iglesia, y cómo nosotros sabemos que no estamos hablando de una persona. Algunas personas piensan, estoy en la iglesia del hermano tal o de la hermana tal, pero no funciona de esta manera. Estamos hablando de miembros que forman un colectivo, miembros que forman el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver la importancia de estas cosas en la palabra de Dios, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 18 y verso 19. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La palabra de Dios es muy clara. Nuestra relación con la iglesia tiene que ver en cómo nos relacionamos con la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Esto es, todo lo que la iglesia hace aquí es sancionado en el cielo, lo que hace correctamente, por supuesto. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante nuestra relación con la iglesia, pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en Mateo capítulo 18 y allí vamos a leer los versos 17 al verso 20. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuestra relación con la iglesia. Recuerda, todo lo que la iglesia, si se pone de acuerdo y lo hace, que sea correcto, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, es sancionado por el cielo. Por supuesto que si es una cosa que es incorrecta, el cielo no lo puede sancionar. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos que estar claros en ese asunto. Pero ¿cómo nos aclara más esto la pluma inspirada? Pues vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 101 nos explica. Se muestra demasiado poco respeto por las opiniones de los miembros de la misma iglesia. En la falta de deferencia hacia las opiniones de la iglesia, lo que causa tantos problemas entre los hermanos. Los ojos de la iglesia pueden discernir en sus miembros individuales lo que
aquellos que yerran quizá no vean. Esto es, el conjunto de la iglesia puede hacer el asunto, un individuo no. ¿Nos damos cuenta? El conjunto de la iglesia sí, pero uno solo no. A veces la opinión de uno solo va a quedar fuera de lugar, pero el conjunto de la iglesia es lo que va a hacer que se puedan ver las cosas. Pero todavía hay más informaciones que debemos saber. Entonces vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Unas pocas personas pudieran estar tan ciegas como la persona errante, pero la mayoría de la iglesia es un poder que debiera gobernar a sus miembros individuales. Esto es, una persona puede estar errada, un grupo de personas pequeño puede estar errado, pero toda la iglesia no puede estar en la misma condición. Ahora, puede darse el caso, pero comúnmente no es de esta manera. Cuando toda la iglesia se une para hablar un asunto, la opinión de uno o dos en contra de lo que la iglesia dice que sea correcto, no puede estar de esta manera. Esto es, el conjunto de la iglesia ha de gobernar lo que un miembro o dos quisieran hacer diferente, que no sea correcto, por supuesto. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que está escrito aquí. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Esta es la pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Qué autoridad tiene la iglesia para decirme hacer o no hacer? ¿Cuál es la autoridad que la iglesia le es otorgada? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y para ello quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20. Y allí vamos a leer el verso 21 hasta el verso número 23. Y leemos de esta manera. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Imaginemos, ¿cuál es la autoridad que Dios le otorgó a la iglesia? Esto es, a quienes le perdonen los pecados serán perdonados. Claro, el conjunto de la iglesia, no una sola persona. Y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Esta es la autoridad que la iglesia le fue entregada por Jesús mismo. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué significan estas cosas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El Señor de las Gentes, en la página 745, página 746, nos explica. A los que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Esto es, no puedo yo condenar a nadie personalmente ni individualmente, pero la iglesia tiene la capacidad o tiene el poder que Dios le otorgó de hacer estas cosas. Muy bien. Nos prohíbe Dios juzgar el caso de uno, pero nos permite hacer esto que hemos leído. Esto es, a quien remitiere los pecados les serán remitidos y a quienes los retuviere les serán retenidos. Muy bien, el acto de juzgar es otra cosa, pero nosotros tenemos que ver que mientras la iglesia está organizada, una iglesia organizada, se le da la responsabilidad de cuidar de sus miembros individuales. Entonces, la iglesia puede actuar en los miembros individuales, pero no puede juzgar, vamos a decir, la iglesia diga, ¿sabes qué? Ahora estás perdido, ahora estás salvado. No, recuerde, es otra cosa diferente, es remitir los pecados o retener los pecados. Muy bien, pero ¿qué significan estas cosas? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal.
Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si bien tenemos una labor que hacer en ese respecto, también tenemos que amonestar para que no se sigan cometiendo los males y corregir aquello que se está haciendo mal. Muy bien, perdón. Pero nosotros hemos de actuar fielmente en estas cosas, enseñar acerca del sábado, de la idolatría, del robo, de las cosas que no se hacen correctamente. Tiene que hablarse la verdad tal cual es en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más información. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La Iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la Iglesia desprecia la autoridad de Cristo mismo. Muy bien, entonces después de que se amoneste, después de que se llame la atención, después de que se trate de corregir, si la persona no desea, el miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, no desea y no quiere cambiar y no quiere mejorar su situación, entonces lo que se pronuncie en juicio sobre esta situación, lo que se pronuncie sobre este caso, es ratificado por el cielo. ¿Nos damos cuenta cómo funciona? Entonces tenemos que ver cuál es nuestra relación, cómo funciona esto y la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a entender estas cosas para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Bendiga a nuestros hermanos que nos ven, quiere ayudarnos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.